Buenos días, querido profesor y queridos compañeros. El día de hoy tengo el agrado de estar aquí con ustedes para explicarles sobre lo que es el condicionamiento tráfico y condicionamiento operante. Quien le habla es la estudiante Guillén Asensio Milagro Melissa Paulina de la carrera de Psicología del sexto ciclo de la Universidad César Vallejo, filial de Piero. Como lema, he puesto que es momento de aprender, porque es un tema muy interesante y es una base como para nosotros como futuros psicólogos, el cual tarde o temprano vamos a tener que emplear estos condicionamientos de una manera, por ejemplo, al momento que tengamos un paciente, tenemos que realizar un condicionamiento trágico o operante para disminuir o aumentar una conducta que deseamos. Para ello, vamos a explicar lo que es el condicionamiento trágico, el cual viene a ser un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Es decir, que siendo el estímulo condicionado capaz de realizar una respuesta condicionada. Para que lo entienda mejor, se lo explicaré a través de un ejemplo. Como todos sabemos o conocemos alguna parte de nuestra carrera, nos han explicado sobre el experimento que realizó Pablo a través de perros. Es decir, que Pablo se dio cuenta que en el momento que él le daba la comida al perro, tenía una respuesta condicionada sobre una salivación. Es decir, el estímulo incondicionado vendría a ser la comida y la respuesta incondicionada vendría a ser la salivación del perro. Y él usó ese experimento y le aumentó un estímulo neutro, el cual era la campana. Es decir, que el perro cada vez que oía la campana, él sabía que le iban a dar de comer, ya que el estímulo neutro vendría a ser la campana, el estímulo incondicionado vendría a ser la comida y la respuesta incondicionada vendría a ser la salivación del perro. Eh, Él creyó conveniente al momento de retirar el estímulo incondicionado, que es la comida, y dejar solo el estímulo neutro. Esto la campana se convertiría en un estímulo condicionado. Es decir, que el perro cada vez que escuchaba la campana pensaba que le iban a dar de comer, ya que eso se volvió en otras palabras, una discriminación. Es decir, que el perro solo iba a salivar ante el sonido de una campana, no ante un sonido de un silbido o que lo llamaran por su nombre, no. Por lo mismo que la generalización viene a ser cuando el perro empezara a salivar cuando escuchara la campana o cuando lo convirtiera ese sonido en lo haya generalizado, es decir, cuando escuchara un silbido, cuando lo llamara, y él de todas maneras iba a empezar a salivar, cosa que no sucedió en ese experimento, sino el perro realizó una discriminación, es decir, que cada vez que escuchaba la campana, él realizaba una respuesta condicionada, que era la salivación. Ah, también le vamos a explicar sobre el experimento del niño Albert, ya que es un experimento que ha sido muy interesante y con el tiempo trajo consecuencias para el pequeño niño Albert, por lo mismo que ese condicionamiento ya no hubo vuelta atrás, el cual lo perjudicó demasiado al niño. Pero a ver, lo que hicieron fue que al niño tenía casi un año, y el niño cada vez que veía la rata, él lo quería acariciar, era una rata blanca. Pero lo que hicieron era de que cada vez que el niño acariciaba a la rata, le hacía un estímulo incondicionado, sería la bulla, es decir, 2 barras de metal la sonaban, ocasionando el miedo al niño. Es decir, como estímulo neutro tenemos la rata blanca, como el estímulo incondicionado vendría a ser la bulla, el sonido de las barras de metal contra un fierro, y la respuesta incondicionada vendría a ser el llanto, el miedo y el terror del niño. Luego, al momento que le quitamos el estímulo incondicionado, que vendría a ser la bulla o el golpe de las 2 barras de metal, solo tendríamos el estímulo condicionado, que sería la rata. Es decir, el niño cada vez que viera una rata blanca, él iba a tener miedo, iba a llorar, iba a tener la misma respuesta condicionada, a pesar que ya le hayan quitado ese sonido fuerte, el que hacía que él experimentara ese sentimiento, ese miedo por ello. Es decir, el niño realizó una adquisición.
Es decir, que es un proceso al cual se asocia el estímulo neutro y el estímulo incondicionado, volviéndose un estímulo condicionado. Y también se pudo realizar una discriminación. Es decir, que el niño cada vez que empezaba a ver la rata blanca empezaba a llorar y no ante el golpe de la barra de metal o un estímulo similar, el cual aprendió solo a responder ante un estímulo contrario. En la generalización se pudo observar que cada vez que veía la rata o diversos objetos blancos, es decir, el estímulo condicionado, el cual se llegó a extender con estímulos similares ocasionando el miedo a ellos. Yo he investigado sobre este caso muy interesante y el niño a medida que fue creciendo le empezó a tener miedo a todas las cosas blancas. Es decir, llegó a tener fobia por lo mismo que él tenía miedo, terror y trajo como una consecuencia que él no se asociara mucho a o sea, a las personas que lo rodeaban, porque no salía mucho, se había vuelto una persona muy antisocial, diverso a este terror, a esta fobia, porque trajo como consecuencia tanto en su conducta y aparte en su personalidad. Y entre otros casos. Por eso es importante aprender más acerca de este experimento porque tiene cosas muy importantes. Y también se puede observar que en este caso no hubo una extinción, es decir, no, a pesar que haya pasado los años, él no borró, no hubo extinción de condicionamiento. Es decir, que el niño, a pesar que haya pasado 10 años, 20 años, el niño, a pesar si viera una rata blanca, iba a tener la misma respuesta condicionada, el llanto, el miedo y el terror. Otro ejemplo de este condicionamiento sería en la lectura que ha sido muy interesante sobre el cambio del menú del coyote. Es decir, lo que hicieron, por lo mismo que los coyotes siempre se comían las ovejas. Y como querían disminuir eso, realizar por lo mismo que si mataban a los coyotes, iba a haber conejos. Y eso no les ayudaba tanto en la flora. Por eso lo que hicieron era un experimento de conducta, un experimento con los coyotes, para que ellos no pudieran comer las ovejas. Lo que hicieron fue, el estímulo neutro viene a ser la oveja. Para ello, en la piel de las ovejas, o sea, en la piel muerta de una oveja, le emitieron cloruro de litio, si no me equivoco, ocasionando que el coyote cada vez que comiera esa piel de oveja iba a vomitar, se iba a poner enfermo, ocasionando el miedo constante para que disminuya esa conducta de querer comer las ovejas. Es decir, el estímulo neutro viene a ser la oveja, el estímulo incondicionado viene a ser el cloruro de litio y la respuesta incondicionada viene a ser el coyote enfermo. Es decir, que al momento de retirar el estímulo incondicionado, el cual es el cloruro del litio, solo dejamos al estímulo condicionado a la oveja. Es decir, que el coyote cada vez que viera las ovejas, él iba a vomitar o no iba a querer comérsela. Por lo mismo que él sabe, si como la oveja, voy a sentir mal, voy a enfermar. Es el cual realizaron ese experimento. Es decir, sí se realizó una adquisición, es decir, el estímulo neutro se asoció con el estímulo incondicionado, volviéndose un estímulo condicionado. También se pudo observar que se realizó una discriminación. Es decir, que el coyote empieza a vomitar al observar la oveja y no al ingerirla o un estímulo similar. Es decir, que solo aprendió a responder ante un estímulo concreto, el cual es la oveja. No, en este ejemplo, en este ejercicio, en este experimento, no hubo una generalización. Como anteriormente lo había mencionado, la generalización es que la oveja, en vez de que sea la oveja, el estímulo condicionado sea, por ejemplo, un conejo, un árbol, un perro. No hubo una generalización, es decir, el coyote solo se iba a sentir mal o no iba a querer comer a la oveja, por lo mismo que el estímulo condicionado viene a ser la oveja, no viene a ser otros animales. En una extinción, no hubo una extinción porque a pesar de que ha pasado meses, el coyote sigue teniendo ese miedo de comer las ovejas porque cree que se va a enfermar. Por lo mismo que le habían puesto el cloruro de litio como estímulo incondicionado, al cual fue retirado con el tiempo. Ahorita a continuación vamos a hablar sobre el condicionamiento operante, el cual es un método de aprendizaje que se produce a través de la asociación, es decir,
refuerzos, el cuales son recompensas, o castigos para determinar y para aumentar o disminuir una conducta. Para ello, vamos a poner el ejemplo del cuidado y entrenamiento del animal. Para ello, querían hacer es que el elefante aprendiera a realizar trucos, es decir, lo reforzaban positivamente. Un refuerzo positivo es a través de premios. Por ejemplo, si el elefante estiraba la pata o se sentaba encima de un asiento y separaban dos patas, lo que hacían los entrenadores era reforzar a través de decir está muy bien, lo has hecho bien, y a través de darle un premio, es decir, al elefante le dan una zanahoria. Reforzando esa conducta y a través del tiempo, a través de los años o semanas, el elefante iba a realizar esa misma conducta. Y cuando ya lo haya reforzado, es decir, que ya lo haya hecho al 100%, sin necesidad de un reforzador, es porque se logró el objetivo. El siguiente ejemplo es el reforzador en la conducta de los perros. Según la lectura, hablaban de que hay miles de muertes de perros, pero no mayormente debido a enfermedades, sino a que los asesina o los mata, debido a que los perros tienen una conducta agresiva, es decir, que a veces muerden a desconocidos o a otras personas debido a que no están muy bien entrenados. Es decir, si el perro cada vez que te quiere morder, por ejemplo, te muerde, tú le vas a pegar un reforzado, un castigo negativo, porque le vas a dar algo que no le gusta, es decir, te quiere morder, le pegas. Y poco a poco el perro va a aprender que no te tiene que morder. Es lo mismo, por ejemplo, si a mi perro le quiero enseñar trucos, es decir, por ejemplo, si yo le digo que se siente o que me dé la patita, él me va a obedecer. Eso se va a obtener a través de un reforzamiento positivo, es decir, a través de premio. Por ejemplo, yo le doy una galleta a mi perro y yo le voy a decir, siéntate, y él se va a sentar porque él sabe que le tengo que dar el reforzador para premiar su buena conducta. Es así como con otros animales. Muchas gracias. Como pueden observar, tengo dos perros. Él es Noah, tiene 3 meses, a él no le he condicionado. Voy a decir, siéntate, no me obedece, pero, a ver, sentadito, sentado, sentado, no me obedece. En cambio, él, sígame, sentado, ya, él me obedece, porque él ya está condicionado. O sea, lo que he hecho con él desde que tenía 4 meses es un condicionamiento operante, es decir, refuerzo positivo a través de premios, por eso. En cambio, Noah no sabe lo que es sentarse aún. No, sentado. Sentado. No.